Buenas noches a todos, Shabbat Shalom, bienvenidos a mi espacio de análisis de las escrituras, con ustedes el moré profesor Ahmed Naharwari. En esta semana hemos estado analizando y estudiando el libro de Apocalipsis y hoy analizaremos el remanente del pueblo de Yahweh. Antes de ir al estudio, quisiera agradecer a nuestra hermana Viviana Mendoza. Muchas gracias, hermana, por apoyar el canal. Que el Eterno le bendiga en gran manera. El texto que vamos a iniciar este estudio es el texto de Apocalipsis 12:17 que dice: Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el remanente de sus hijos, los cuales guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua el Mashiach. Apocalipsis capítulo 12:17, especialmente el capítulo 12, nos enseña claramente que Yahweh tiene un pueblo remanente en el tiempo del fin. En los primeros 6 versículos del capítulo 12, se describe a una mujer que da a luz a un niño y un dragón rojo trata de destruirlos a ambos. Y dijimos en esta semana que la mujer es un símbolo de los fieles de Yahweh, según Isaías 54 y el versículo 5. Porque tu marido es tu hacedor, Yahweh de los ejércitos es tu nombre, y tu redentor, el Santo de Israel, Elohim de toda la tierra será llamado. La mujer es el símbolo del pueblo de Yahweh y el dragón es símbolo de Satanás, según Apocalipsis 12:9. El hombre niño es Mashiach, Yahshua. Como dice el Salmo 2:7, un hijo engendré hoy, dice el Salmo 2:7. Y los 1260 días proféticos se están refiriendo al periodo de supremacía papal del siglo VI hasta el siglo XVIII. Esto es, desde el 578 hasta 1798. Apocalipsis capítulo 12 del 7 al 12 contiene un interludio que nos explica de dónde viene Satanás. Y el versículo 13, Juan regresa a la historia comenzada en los primeros 6 versículos. Entonces, leemos los versículos 13 al 17. Y cuando el dragón que había sido arrojado a la tierra persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Realmente, la construcción en griego dice al hijo un varón. Y se le dieron a la mujer las 2 alas de la grande águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia, los que guardan los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua el Mashiach. En los versículos 13 al 15 nos describe en términos simbólicos esa persecución que sufre el pueblo de Yahweh, primero bajo el Imperio Romano y luego bajo la Iglesia Romana apóstata. En los versículos 16, la tierra es personificada y representa al recién descubierto continente americano, quien ayuda al pueblo de Yahweh proveyéndole un puerto seguro, tragando simbólicamente los ejércitos perseguidores, y luego en el siglo XVII envía ejércitos a través del Océano Atlántico, que era una empresa muy difícil, y de ahí que el libro de Apocalipsis 12:17 nos ubica en tiempo y espacio después del periodo de los 1260 años, o sea, en el siglo XIX. Satanás, viendo que ha sido incapaz de destruir al fiel pueblo de Yahweh, está airado con ese remanente de la simiente de la mujer, que es el pueblo de Yahweh, la Kehilot verdadera. Ahora Apocalipsis 12 señala 2 características que identifican al pueblo verdadero, porque dice: guarda los mandamientos de Yahweh y tienen el testimonio de Yahshua el Mashiach. Los mandamientos de Yahweh, el verbo guardar en griego es tereo, que significa guardar meticulosa o cuidadosamente los mandamientos del Eterno. O sea, se circunscribe a la obediencia exacta por esa gracia de los mandamientos de Yahweh. Así que la primera señal para que nosotros identifiquemos a esa quejilá remanente, a ese pueblo remanente, es la lealtad a la ley moral de Yahweh, o sea, los 10 mandamientos. En otras palabras, el pueblo remanente obedece todos los 10 mandamientos de Yahweh, incluyendo el 4º mandamiento, que es el Shabbat, que es ignorado por la mayoría de las religiones cristianas. Por eso la primera característica de este remanente, que en griego es loipos, que significa lo que reza, o sea, lo mejor de lo que queda. Entonces, al fin del tiempo, tendré una quejilá, una yeshivá remanente que va a ser reconocida por el hecho de que sus miembros guardan los mandamientos de Yahweh, como los ha guardado al principio el Eterno, inclusive el mandamiento de Shabbat. Y esa es la primera característica entonces.
Si no defiende el Shabbat, no se mete a esa iglesia, porque la Kehilot con la que el dragón se aira es con esa Kehilot que guarda los 10 mandamientos, incluyendo el sábado. En el tiempo de los apóstoles, esto no hubiera sido una señal especial porque todos los apóstoles guardaban el Shabbat, pero hoy día, cuando la mayoría de los cristianos guardan el domingo, el día del sol, el sábado realmente ha sido una señal distintiva y busque una iglesia que guarde el Shabbat como la primera característica de Kehilot verdadera de Yahweh. El segundo es el testimonio de Yahshua. La palabra griega testimonio del libro de Apocalipsis 12:17 aparece 21 veces en los escritos de Juan. 14 veces aparece en una construcción gramatical que expresa la idea que el testimonio es el testimonio dado por la persona referida, no un testimonio sobre esa persona. Por ejemplo, Juan 1:9. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Verso 19. Y este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas que le preguntasen, ¿tú quién eres? Ve, en sus escritos, el apóstol Juan expresa en una forma consistente esa idea de un testimonio sobre de alguien al usar la preposición peri, que significa acerca de en griego, o concerniente a él, con el verbo martureo, que significa testificar o martirio. Por ejemplo, Juan 1:7, que dice dar testimonio de la luz. La palabra testimonio ahí, martureo, martirio. En Juan 5:31, doy testimonio acerca de mí. Y primera de Juan 5:9, Yahweh testificado sobre su Hijo. Usa la palabra martirio, malperí. En esos dos primeros usos de la expresión testimonio de Yahshua, en el libro de Apocalipsis, armonizan con esta observación y establecen el modelo para usos posteriores en este libro. Por ejemplo, Apocalipsis 1, del 1 al 2, en esa introducción al libro escrito por Yohanan, él establece la fuente que es Yahweh y el contenido del libro que es la revelación de Yahshua. Pero el versículo 2 de Apocalipsis 1 dice que Juan dio testimonio de la palabra de Yahweh y del testimonio de Yahshua. Y generalmente se entiende la palabra de Yahweh como que se refiere a lo que él dice. Por lo tanto, el testimonio de Yahshua, que está en paralelo con la frase la palabra de Yahweh, debe significar el testimonio que da Yahshua, no que da Juan. ¿De qué modo dio testimonio Yahshua mientras estuvo aquí? Él testificó en persona y lo hizo con el pueblo de Palestina. Y después de su ascensión a los Chamaín al cielo, él estuvo hablando por medio de sus profetas. Y en el libro de Apocalipsis 1:9, Yohanan se presenta y muestra sus credenciales y dice que él estaba en la isla de Pasmo por causa de la palabra de Yahweh y el testimonio de Yahshua el Mashiach. Otra vez, el paralelismo entre la palabra de Yahweh y el testimonio de Yahshua. En el tiempo de Juan, la palabra de Yahweh significaba el Antiguo Testamento, ya que el Nuevo Testamento no existía, y el testimonio de Yahshua significaba lo que Yahshua había dicho en los evangelios y por medio de sus profetas, tales como Pedro, Pablo. Así que la palabra de Yahweh y el testimonio de Yahshua describen el contenido de la predicación de Juan, por la cual él fue exiliado. Y entonces, Apocalipsis 19:10, Juan nos explica que el testimonio de Yahshua es el espíritu de la profecía. Entonces, con esta base ya podemos pasar explicando de la siguiente manera. Para encontrar el pueblo verdadero de Yahweh, usted tiene que encontrar las dos características del verdadero pueblo de Yahweh. Primero, guarda los 10 mandamientos de Yahweh, incluyendo el Shabbat. Si no guarda el Shabbat, no es verdadera. Y segundo, tiene el testimonio de Yahshua. Y pregunto, ¿y qué es el testimonio de Yahshua el Mashiach? ¿Es una mujer? ¿Es un hombre? ¿Qué es el testimonio de Yahshua el Mashiach? Según los teólogos protestantes, que no son seguidores del Mashiach, para mañana les voy a dar la respuesta. Suscríbase a este canal de YouTube, Moreh Ahmed Naharwari. Invite a otros a suscribirse y suscríbase usted también. Yahweh nos bendiga y nos guarde. En la parte de aquí abajo se encuentra mi número con el WhatsApp del canal para que tú te estés comunicando y dejando tus inquietudes, pedidos de oración, saludos, y también está la forma en que tú puedes apoyarnos económicamente para que este canal continúe enseñando las Sagradas Escrituras. Que el Eterno te bendiga, que el Eterno te dé Shalom y que tengas un excelente Shabbat.